Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis amados hermanos. Hoy, martes 7 de abril del 2020, estamos viendo lo que es el martes de controversia en esta Semana Santa 2020. Dice la Escritura en Marcos 11:27, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, habla de nuestro Señor Jesucristo. Jesús había entrado al templo el domingo por la tarde. El domingo de la entrada triunfal había entrado al templo en el versículo número 11. Y otra vez dice la Escritura en el versículo número 15, entró en el templo el lunes. Y ahora martes, nuevamente por la mañana, nuestro Señor Jesucristo está entrando en el templo. Dice, y andando por el templo. Era común, mis amados hermanos, que los rabinos, que los maestros anduvieran caminando por el templo y estuvieran enseñando, dando a conocer sus enseñanzas a todos aquellos que estuvieran por ahí. Enseñanzas religiosas y enseñanzas filosóficas, y nuestro Señor Jesucristo pues no era la excepción. Vinieron a él los principales sacerdotes, dice la Escritura. Mientras él enseñaba, sus enemigos se acercaban a él. Y seguramente, mis amados hermanos, dejaron que nuestro Señor Jesucristo terminara su enseñanza. Y en el versículo 28 dice que ellos preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? La pregunta de estos principales sacerdotes era más bien una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque en primer lugar no esperaban respuesta alguna a esta pregunta. Y en segundo lugar, mis amados hermanos, ellos querían afirmar su propio punto de vista, ya que no reconocían más autoridad que la suya propia. Ellos estaban determinados con estas preguntas a querer pretender acorralar, desacreditar y si es posible poner en ridículo también a nuestro Señor Jesús ante todas aquellas personas que se encontraban en ese momento en el templo. Y ellos continuaban diciendo, ¿y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ellos idearon una trampa para poder atrapar a nuestro Señor Jesús. Si en respuesta a esta pregunta nuestro Señor Jesús pretendía tener autoridad divina, sería acusado de una blasfemia. El versículo 29, mis amados hermanos, dice, Jesús respondiendo les dijo. Jesús vio claramente el dilema en que querían envolverle, y su respuesta, mi hermano, fue ponerlos a ellos en un dilema. Les dijo el Señor Jesucristo, os haré yo también una pregunta. Cristo en Mateo 10:16 nos exhortó a ser prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Y aquí, mis amados hermanos, nos dejó un claro ejemplo de esta respuesta que el Señor les da a estos líderes religiosos, siendo muy prudente en ese momento. El versículo número 30 dice, el bautismo de Juan, les dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿era del cielo o era de los hombres? Esta pregunta, mis amados hermanos, trae consigo una dosis fuerte de dinamita pura. ¿Quién dio autoridad? Estaba preguntando el Señor Jesús a Juan para traer un rito que con el tiempo será más importante que la propia circuncisión, aún para los judíos. Cristo arrinconó a sus enemigos y obviamente ellos no deseaban contestar esta pregunta. En el versículo número 31, entonces ellos se turbaron, ellos preguntaban entre sí, discutían entre sí y se vieron obligados, mis hermanos, a decir débilmente que no sabían. Y Jesús eludió la necesidad de darles una respuesta a la pregunta original que ellos le habían hecho. En el versículo 33 dice que estos líderes religiosos dijeron, no sabemos. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, ellos estaban siendo sinceros con sus respuestas. No sabían, al igual que Jerusalén, no supo cuándo llegó su hora.
¿Y por qué no sabían, mi hermano? ¿Por qué no sabían esta respuesta? Porque ellos vivían amarrados al pasado y no podían ver la mano de Dios en el presente. Muchas ocasiones a nosotros nos sucede como le sucedía a estos líderes religiosos, estando amarrados al pasado, sin ver a Dios en nuestro presente. Esto fue el martes de controversia. Que Dios te bendiga más.